Bueno, bienvenidos a todos y a todas a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. En esta ocasión estamos reunidos para compartir otro encuentro de un ciclo que denominamos Reflexiones en Pandemia, en el marco de la Cátedra Libre Arraigo como Política de Desarrollo. El título de este conversatorio es Encuadre terapéutico y construcción de equipos de salud mental, y va a estar a cargo del doctor Luis Aníbal Jiménez y del licenciado Juan Pablo Monserrat. Desde ya, muchas gracias a ambos por la organización de la actividad, una actividad tan interesante y tan central para el ámbito de la salud en el marco de la pandemia, y teniendo en cuenta la coyuntura que nos atraviesa desde el año pasado. Bueno, y les dejo para que inicien. A los participantes, si quieren, en el chat pueden ir dejando comentarios o alguna pregunta para hacer tanto a Luis o a Juan Pablo cuando ellos lo consideren. Gracias a los dos. Bueno, no, gracias por la invitación. Para nosotros es siempre muy atractivo poder participar de este espacio y transmitir algunas de las cuestiones que en otros espacios de formación fuimos adquiriendo. Hola, ¿cómo te va? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Justo se suman a Laura, la secretaria de Relaciones Institucionales. Bueno, buenos días, buenos días. Espero que podamos tener un lindo intercambio y que sea útil lo que podamos Hola, aportar. hola. Dos o tres cuestiones iniciales que siempre son necesarias, digamos, un poco de intimidad de estas presentaciones. Siempre es complejo, o por lo menos para mí, siempre es complejo las cátedras abiertas porque uno no termina de recortar el perfil de la persona que va a participar en las charlas. Entonces, elegir la profundidad con que uno desarrolla los conceptos es bien complejo. Eh, Les queremos transmitir que en general, digamos, la idea estaba dirigida para actores de salud y para estudiantes de acompañamiento terapéutico. Así que sepan disculpar a todos aquellos que les parezca que esto que vamos a charlar hoy está como demasiado difundido o poco o de poca profundidad. Entiendan que la idea es una puesta en común desde esta línea, digamos, de esta línea de base. En ese sentido, me voy metiendo de lleno en lo que estuve preparando para compartir con ustedes y me voy a dedicar, digamos, en unos minutos a trabajar sobre la cuestión del encuadre terapéutico, la construcción de equipos de salud. Como, como saben, digamos, como entienden, eh, la cuestión del encuadre terapéutico, eh, algunos lo tienen incorporado en forma tácita, muchos de los que trabajamos en salud hace años, lo damos como por hecho y se establece en la misma dinámica. Pero en los espacios de formación es necesario conceptualizarlo y masticarlo un poco y repensarlo, porque en realidad, y acá traigo una supervisora que a mí me ayudó mucho en los inicios de mi práctica profesional. Ella siempre me planteaba, el encuadre está para ayudar al analista, está para cuidar al analista. Y yo en realidad en mi formación no lo había podido entender de esa manera, siempre lo había pensado como como un marco que venía a limitar
las condiciones o el proceso que se desarrollaba en un análisis. Dicho esto, nos metemos de cabeza con algunas de las cuestiones conceptuales, digamos. ¿Qué es un encuadre? Hay una definición simple que uno desde el psicoanálisis empieza a pensar, digamos, que está en relación al tiempo y al lugar. El encuadre sería un marco, un dispositivo, un marco que le da lugar a las intervenciones en un momento determinado y en un lugar determinado. Es una concepción como clásica donde digamos, se refiere mucho al consultorio del analista, al tiempo de la sesión, a los honorarios, digamos, eso le daría marco, encuadre a las intervenciones de un analista. Vuelvo a mi experiencia personal, cuando éramos estudiantes, y supongo que le pasa a todo el mundo, los bares al lado de la universidad eran lugares donde se hacían intervenciones de carácter psicoanalítico. En ese momento le llamábamos psicoanálisis salvaje, y era una picadora de carne. Decíamos cualquier cosa en cualquier lado, produciendo efectos claramente patologizantes, digamos. Hacíamos mucho daño en ese sentido. Digamos. También en los grupos de amigos y también en la familia, en los espacios que no sostiene esa verdad terapéutica, digamos. Entonces, lo que claramente no fallaba en aquellos tiempos era la instalación de un encuadre terapéutico. ¿Sí? Por el hecho de verlo nos permitía decirlo, y bueno, y así hicimos bastante daño. Sospecho que es una deficiencia en la formación y lo planteo en esos términos para que tengamos más cuidado a la hora de intervenir. Necesitamos de este encuadre porque el encuadre, como vamos a ir viendo más adelante, no solamente resguarda las intervenciones del analista, sino que resguarda todo el proceso, también resguarda al paciente. Pero bueno. Sigamos hablando un poquito sobre esto. Me van a ver leer. Tengo un apunte que fui armando de un psicólogo, licenciado en psicología, el licenciado Gustavo Rossi, de la Universidad de Buenos Aires. Espero que muchos lo conozcan. La verdad, me pareció muy clara todo su producción y me animé a rescatar algunas de las cosas que él plantea en sus clases. Así que... Juan Pablo, Sí. te hago un comentario. El profesor Gustavo Rossi es profesor de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico. Sí, es profesor de la universidad. Excelente, perfecto. Bueno, entonces, a riesgo de repetirme, ojalá podamos ir compartiendo y espero que ustedes ahí levanten la mano y traigan cuestiones que por ahí ya escucharon de él. Pero vamos con este contenido, a ver si podemos integrar a todos los que están escuchando en esta clase o en esta conversatorio. ¿Les parece? No sé si casi que me animaría a dar una vueltita a ver si nos presentamos, si somos muchos, no sé cuántos somos, Lore. Lore, está muteada. Ana está comentando que está con un inconveniente con el audio. Sí, yo te decía, ¿sabés cuántos somos? ¿Da para una rueda de presentaciones o somos muchísimos? Como ¿O somos quieran. bastantes? No, somos algunos, como quieran. Bueno, Luis, ¿te parece? Sí, cortito, sí, así nos conocemos. Dale, vamos El con que una vueltita. quiera por ahí, claro. Dale. El que quiera presentarse y compartir un poco desde dónde está escuchando la charla
para saber cuánto de lo conceptual y cuánto de la experiencia, digamos, de la construcción de equipos terapéuticos nos tenemos que dedicar. ¿Quién se quieren presentar? ¿No? ¿Cómo les va? ¿Qué parece? Bueno, buenos días a todas y a todos. Me empiezo yo. Yo soy Walter Martínez, soy el director de la región sanitaria cuarta, a la que pertenece San Antonio de Areco. Nosotros somos, seguramente, bueno, saben, si no les comento, la provincia de Buenos Aires está dividida en 12 regiones sanitarias. Nosotros geográficamente somos la región del noroeste de la provincia de Buenos Aires, abarca 13 municipios, así que bueno, yo estoy a cargo de la dirección de la región sanitaria, que sería el brazo territorial del ministerio en nuestra zona del noroeste. Excelente, Walter, gracias. ¿Alguien más quiere presentarse, compartir alguna, desde dónde nos escucha? No, a Walter explicarle cómo armar equipos de trabajo no va a ser necesario. Ana, ¿pudiste resolver? No se te escucha, Ana. Estás muteada. Pero, perdón, mientras alguien se anima, te comento que si bien uno está en el armado de equipo de trabajo, el tema del trabajo en salud mental es una deuda pendiente que tenemos desde la creación, desde la promulgación de la ley de salud mental, que tanto desde los ministerios como desde los municipios tenemos una deuda pendiente para la puesta en marcha de la ley, adecuarnos a las necesidades de este nuevo enfoque de la salud mental. Bueno, gracias creo que al esfuerzo de nuestro ministro, se está poniendo en valor todo lo que tiene que ver con la atención del paciente con problemas de salud mental, darle un encuadre más humanista. Así que estamos tratando de transformar todo lo que tiene que ver la atención de la salud mental y, por supuesto, tiene que haber un cambio incluso en la mentalidad de los equipos de trabajo de salud mental. Así que en eso estamos y creo que para mí va a ser muy provechoso el conversatorio de hoy, ¿no? Algo que se puede ir pensando con respecto a esto que plantea Martínez. Bueno, me dice el volumen está A desactivado. ver, Nunca en mi vida me pasó esto. ¿Qué recién te pasó? Ahí se te Nunca, escucha, Ana. Ana, se te escucha. Te estamos escuchando, ¿eh? no, decía así muy brevemente, ¿no? En relación a lo que planteaba Martínez y lo que planteaba Juan Pablo anteriormente. Obviamente que el tema de la conformación de equipos, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Hola. Se te escucha perfecto, ¿eh? Ah, bueno. Lo que planteaba yo es que además de ver las cuestiones conceptuales, teóricas, lo que nos dio mucho resultado en los lugares donde yo trabajé era ir personalmente a cada uno de los servicios de salud mental, principalmente en los hospitales generales, ¿no? Porque lleva bastante tiempo instalar en la mecánica institucional, en la dinámica institucional, el lugar de la salud mental. Hay que ir haciendo alianzas internas, etcétera, pero es lo más útil. Además de uno de tener el bagaje conceptual teórico, como eso, bajarlo, hacer reuniones con los jefes de departamento, de los cuales depende generalmente el servicio de salud mental, con la guardia fundamental. Bueno, tenemos, digamos, una metodología, un protocolo como para donde yo trabajé y donde, bueno, pude ejecutar y concretar cosas bastante buenas, como los pasos, digamos, institucionales para ir instalando el tema e ir conformando equipos, y que eso es lo más difícil. Pero bueno, sería para después charlar más tranquilo. Bueno, ahí volví, acá estamos. Bueno. Compleja la Ya. cuestión
técnica, pero bueno, vamos. Sí, dale, Eh, vamos avanzando. a mí me parece interesante ir de lo más chiquito a lo más grande, digamos. Me parece que lo que vos planteabas, Luis, recién y lo que planteaba recién eh, el director regional están encadenados. Me parece que empecemos por lo más chiquito, y lo más chiquito es dónde está el marco, cuál es el marco de intervención. En este caso lo pensábamos en el marco de la intervención de una T, pero en realidad está, es posible o es necesario pensarlo en el marco de intervención de todas las disciplinas que integran un equipo interdisciplinario. Después vamos a ver que el encuadre en realidad es la suma de encuadres. ¿Sí? Y ahí vamos a llegar al punto donde vos, Luis, estabas describiendo recién en relación a tu experiencia. Em, lo primero que encontramos cuando hablamos de un marco son contradicciones, ¿sí? Son cuestiones contradictorias, digamos, si está dentro o está fuera, si es público o es privado, una serie de particularidades, digamos, que, que complejizan conceptualmente la idea del encuadre. Hemos llegado a algunas conclusiones interesantes en función de otros actores, ¿no es cierto?, que vienen a plantearlo. Eh, lo más divertido, por lo menos desde mi mirada psicoanalítica, lo más divertido de pensar, lo más interesante de pensar, es que el encuadre determina un contexto y gracias al encuadre se desarrolla un texto dentro de esa intervención. ¿Sí? Es un nuevo texto que solamente se empieza a dar gracias al marco referencial del encuadre. Si no, lo que nos pasa es que eh, esto que planteaba en forma de anécdota en mi época de estudiante, digamos, todas las intervenciones pretenden ser terapéuticas y terminan no siéndolo, ¿sí? Porque falta ese encuadre. Eh, Claramente, la idea del encuadre en tiempo y espacio, digamos, honorarios para los psicoanalistas, tiempo, espacio, honorarios, eh, queda corta, queda corta. Y vamos a ir viendo que el encuadre necesita de una flexibilidad indispensable para que pueda integrar al paciente, pueda permitir el proceso terapéutico dentro y para que no sea, y para que no obstruya, porque la rigidez del encuadre también termina siendo una obstrucción al proceso terapéutico. En ese punto me parece que nos lleva a repensar que el encuadre, había unas definiciones que me gustaría encontrar, a ver si se las puedo leer en forma eh, literal. Algunas ideas, por ejemplo, Lacan empieza a hablar de dispositivos, no solamente de encuadres, y habla del dispositivo topológico. ¿Sí? Ayer investigando, para los que no lo tienen como muy presente, la condición de topológico significa que algo queda fijo y algo queda variable. ¿Sí? Eh, eh, Otros dispositivos, como por ejemplo el de Foucault, como el dispositivo disciplinario, empiezan a marcar que el marco no, digamos, la cuestión del marco no solamente alcanza al proceso, el proceso tiene que estar determinado por estos dispositivos. Y el dispositivo, hay una definición que a mí la que me gusta más
porque obviamente desde una mirada más estructuralista y teniendo... Ahí se Ya se congeló. cortó el audio. Buenos días. Sí, Lorena, se le podrá avisar que no se escucha. Está congelado. Empujo otra Sí, cosita, ahí está. porque una cosa Juan muy Pablo, bueno, dentro de eso, Juan Pablo, te te habías escucho. quedado congelado. ¿Podés repetir lo último que dijiste? Digo, pasamos de la definición de encuadre, una definición rígida, a una definición más dinámica y estructuralista como la de dispositivo. ¿Sí? Y en la concepción del dispositivo están todos los actores de salud aportando una fuerza, una energía, un saber, una mirada para que ese proceso se desarrolle. Leí en forma literal algunas definiciones y me gusta mucho esta donde dice el dispositivo son dimensiones que aluden a prácticas, a enunciados, a mecanismos concretos. Los dispositivos remiten a disposición de fuerzas, a líneas que no abarcan ni rodean sistemas homogéneos, sino que forman procesos en desequilibrio, en tensión. Es, es como, es interesante pensar lo difuso que puede ser esto, digamos, porque pasamos del consultorio y el marco que le daba forma a la terapia a una concepción dinámica y estructuralista. El para hablarles directamente a los chicos que están estudiando, también puede ser pensado en sí mismo como un dispositivo. Es bien interesante cómo el concepto dispositivo se puede aplicar a la intervención individual de una T, llevando desde la casa a la consulta médica a un paciente o acompañando. En ese acompañar se produce ese texto que hablábamos hace un rato, y en ese contexto, ¿sí?, de un acompañante, un paciente y un marco que establece qué cosas pueden pasar y qué cosas no, hay una intervención terapéutica. Es bien interesante cómo pasamos de esta cosa fija a una cosa muy dinámica, tremendamente dinámica. Es más, sospecho que la dificultad de establecer los marcos terapéuticos tienen que ver precisamente con toda esa dinámica. Una definición concreta de dispositivo. Mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción prevista. Organización para acometer una acción. Hermoso para repensar nuestra función. Otra vez, no. También. Es bien interesante. Hay algunas definiciones que vienen del psicoanálisis, del encuadre. eh, Hay algunas que son muy interesantes, como por ejemplo la de Blecher. Blecher plantea que el encuadre es un no proceso, que es lo que permite el proceso, es lo que está fijo alrededor del proceso. Otra vez volvemos a pensar esas cosas en términos de fijeza, estabilidad o dinámica, ¿no? Lo que bien interesante también es que Blecher pone al analista dentro del proceso. A mí, por supuesto, la que más me gusta es una que trae Freud, que dice que el encuadre es lo que permite. No, lo dice en un texto donde no lo plantea en términos de encuadre terapéutico, sino que de recomendaciones al médico, consejos al médico, y dice, es lo que permite
Eh, a ver que lo encuentro. Son ciertas reglas, una forma singular a partir de hacer una comparación, una apertura, un cierre, como un juego de ajedrez. Dice, pronto advertirá el médico que solo las aperturas y los finales consienten en una exposición sistemática y exhaustiva. Todo lo demás, todo lo demás no es sistemático, ¿sí? Y hay que darle forma. Eh, Muy valioso esto de que solamente dentro del encuadre y del dispositivo terapéutico aparece algo del orden de lo transferencial, ¿sí? Para los psicoanalistas esto es como demasiado sabido, pero el trabajo del psicoanalista es meter, Freud dice, hacer circular el caballo dentro del picadero. Es decir, es conseguir que algo de la neurosis que anda dando vuelta en ese paciente entre dentro del espacio terapéutico y circule dentro del espacio terapéutico. Eso es lo interpretable. Solo eso es lo interpretable. Digamos, es cambiante, como por ejemplo ocurre en una situación de los acompañantes terapéuticos o en una situación de catástrofe o de pandemia, ¿sí? En esa instancia, otros autores que trabajaron en esta situación de guerra, desastre, eh, desarrollaron que el encuadre ya no estaba ni puesto por el lugar o por el tiempo, sino por la disposición del propio terapeuta. Es una disposición mental a establecer cierto acuerdo terapéutico. Me remite directamente a la transición de los marcos terapéuticos pre-pandemia y en la pandemia. Nosotros, cuando incluimos a la cuestión de la virtualidad, flexibilizamos el encuadre. Lo que nos pasó fue que los pacientes entraron a nuestra vida privada permanentemente y empezamos a tener, se los cuento en términos personales, empezamos a tener sesiones en los horarios en que ambos podíamos. Era una dinámica que ponía en tensión el encuadre permanentemente. Las sesiones virtuales se ven interrumpidas por los niños que lloran en la casa del paciente, pero también del analista, por el delivery que llega a la casa del paciente y también del analista. Entonces, la cuestión de la disposición de los equipos de trabajo para alojar algo del padecimiento de los pacientes es fundamental a la hora de pensar la intervención terapéutica. Yo pasé por el costadito de la cuestión transferencial. ¿Qué es la transferencia? Es la energía, la fuerza, la forma en que alguien ve a alguien. Es como una definición muy simple, digamos, es casi traída de la experiencia más que de los textos. A veces un paciente o los pacientes te hablan como el hermano mayor, a veces como el enemigo, a veces como el padre, a veces, bueno, eso es la transferencia. ¿Qué tiene que saber una T y alguien que trabaja en el campo de la salud mental y tiene que entender la contratransferencia? Tiene que ver qué le está pasando a él con eso que el paciente transfiere. Si no podemos, por esta cuestión de la disposición o indisposición de los equipos de trabajo, si no podemos repensar la transferencia y la contratransferencia que se dan en estos marcos tan dinámicos y tan complejos, atravesados por infinidad de vectores,
Y la verdad que vamos a poder, es muy complejo pensar que nuestras intervenciones sean en función de la salud, ¿sí? Podrían ser en función de un montón de otras cosas, pero tal vez no no en función de la salud. Eh, Esto de la disposición del analista nos lleva a la soledad de los recursos humanos en el campo de la salud. Digamos, porque nosotros, desde la ley de salud mental y desde nuestra concepción ideológica, digamos, estamos convencidos de que no nos podemos salvar solos. Sabemos que no podemos hacer el trabajo solos, ¿sí? Entonces, la única forma que encontramos de proveer salud a la población es articular con otros actores que proponen otros encuadres y otros dispositivos y otras dinámicas. Muchas veces, sobre todo en estos momentos de la salida de la pandemia, con un nivel de cansancio, de agotamiento, incluso problemas emocionales propios, que hacen muy compleja la articulación de estos dispositivos terapéuticos en función de un resultado. ¿Cuál es la propuesta final? No pensar a la T solo, porque eso produce un grado de angustia y de imposibilidad de intervención. Ustedes saben que la angustia nos repliega, digamos, nos ahoga y nos encierra. Es muy difícil ser actores que propongan parte del proceso. Si el terapeuta, tenga la profesión que tenga, está atravesado por la angustia. En ese punto, para los analistas, para los AT y para todos los actores del sistema de salud, propongo la tríada freudiana fundamental para el cuidado personal, el análisis propio para entender cuáles son los puntos ciegos de ese personal, de esa persona, la formación continua, para entender que estamos en un lugar de supuesto saber, pero no podemos saberlo todo, ¿sí? Nos vienen a buscar y nos preguntan cosas que muchas veces nosotros no sabemos qué contestar, y eso es parte de la transferencia, y hay que sostenerlo, ¿sí? Porque es lo terapéutico, sostenerle la transferencia al paciente. Y un espacio de supervisión. La tríada freudiana sigue siendo la protección más acabada que puede tener el personal de salud. Y en ese punto me parece fundamental repensar los dispositivos que están llevándose adelante en este contexto de emergencia donde, digamos, lo habíamos tratado en el conversatorio anterior, donde las dinámicas no dejan una adentro y una afuera del equipo de salud, que la problemática de la patología, de la angustia, de algo que Luis ahora va a desarrollar con un poquito más de profundidad. Ahora les leo como habíamos definido, que lo encuentre, como habíamos definido la presentación de Luis. Nuevos servicios, nuevas realidades, patologías específicas prevalentes en salud mental, donde las realidades están dentro y fuera del marco terapéutico de los equipos y los dispositivos terapéuticos, digamos. Estamos todos atravesados en este mismo contexto y tenemos que apelar a esta disposición a esta disposición de las que hablábamos, una disposición mental, una disposición afectiva. Freud lo dice en algunos de sus textos, no estigmatizante, no punitiva, sino contenedora. Eso es lo que... contenedora pero no permisiva. Es como una posición
muy difícil de alcanzar cuando el atravesamiento de los equipos de salud está tan en juego, digamos. Y es lo único que genera empatía. Y la verdad, lo terapéutico en este momento es establecer ese lazo empático con la persona que padece. Por eso creemos que los dispositivos tienen que estar en el territorio y tienen que y las estrategias terapéuticas tienen que surgir de los dispositivos territoriales, porque digamos, por eso estamos dentro de esta cátedra, ¿verdad? Estamos convencidos que las soluciones, que tenemos los recursos para abordar las soluciones terapéuticas. Los tenemos y están ahí. Los tenemos que enlazar, nos tenemos que escuchar, nos tenemos que organizar y tenemos que repensar no solamente los marcos, los encuadres, los dispositivos, las formaciones y la disposición con la que abordamos esta problemática terapéutica. Bueno, se me fue la voz, no sé qué pasó. Se lo dejo a Luis que nos va a desplegar un poco la idea de nuevos servicios para nuevas realidades y creo que después lo abrimos para aportes y más ideas, comentarios. Espero de verdad que la mirada propuesta por el licenciado Rossi, profesor de la casa, sea bien comprendida, me parece que tiene un grado de profundidad que evidentemente o probablemente yo no le pueda dar en este formato conversatorio, pero que sí me parece muy interesante para volver y repensar y releer. Así que de mi parte les agradezco el espacio y le cedo la palabra a Luis para que avance con el tema que viene desarrollando. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Agradezco mucho la invitación de la UNSADA y de la cátedra. Por supuesto que compartimos la cuestión fundamental del componente del arraigo en un modelo de desarrollo, humano, y es precisamente dentro del marco en el que yo pienso las cuestiones, los temas centrales de la salud y la salud pública. Por eso, si bien yo tenía que pensar que la charla o el conversatorio de hoy tenía que ver más con ser útil a los alumnos que están cursando, por ejemplo, estas dos carreras tan importantes como son el acompañamiento terapéutico y técnico gerontológico, tenía que adecuarme a eso, pero siempre lo hago teniendo en cuenta como un triple enfoque que me parece la única manera para poder después en las acciones concretas lograr efectividad con nuestras acciones. Ese triple enfoque se refiere a que hay que articular el campo clínico, el campo de las patologías y de la atención de las patologías, con el segundo componente que es el campo institucional, el campo hospitalario y de los servicios de salud, y con un tercer campo que es el de las políticas públicas. Las políticas públicas, de acuerdo a cómo lo pensamos nosotros, el Estado y una planificación desde el Estado es fundamental. Y eso es lo que nos va a distinguir, nos va a diferenciar de otros sistemas, de otras maneras de ver la salud y el desarrollo humano, y por lo tanto el sistema político en el cual vamos a tener que pensar ese desarrollo humano. Ahora, como esto que estoy planteando es un poco más largo de desarrollar y de transmitir, yo tenía que volver a pensar concretamente en las necesidades de los AT y de los técnicos gerontológicos en su futura actividad profesional. Y para ubicarme o para ubicarnos tenemos que pensar en algo que ha ocurrido, que está ocurriendo, que no ha terminado de ocurrir todavía, que es este fenómeno de la pandemia, y una pandemia que tiene una característica inédita, que es una pandemia globalizada, lo cual nos permite
pensar varias cuestiones. Por ejemplo, ¿a qué se debe que se ha globalizado? ¿Cómo son las reacciones y las respuestas de cada una de las comunidades, ¿sí? En cada uno de los diferentes países y en cada una de las diferentes regiones intrapaíses, ¿sí? Y eso va a tener que ver con qué cultura comunitaria es la que prima en ese lugar, cuál es el sistema de salud que funciona en ese lugar. Yo hace poquito subí un documento pequeño al EPIP, al Instagram del EPIP, donde comparaba algo que ya es muy conocido, el sistema de salud de Estados Unidos con el sistema de salud europeo, por ejemplo, y el debate vamos necesariamente, debate y acciones concretas, que vamos a tener que llevar adelante a partir de ahora en la Argentina, en las provincias y en Areco, por supuesto, también, acerca de qué sistema de salud vamos a querer, qué sistema de salud vamos a necesitar para que logremos servicios universales, es decir, que lleguen a todos, pero que lleguen a todos de manera equitativa, igualitaria, y en eso tiene que haber una participación muy fuerte del Estado, sea el Estado nacional, provincial o municipal, ¿sí? Pero articulado con los recursos comunitarios, ¿sí? Pueden ser recursos institucionales formales, redes informales, eso hay que ir trabajándolo. Pero la única manera de que logremos eficacia en las acciones es con la articulación entre políticas públicas, Estado y comunidad. Y eso aporta mucho al tema del arraigo, que es estratégico, ¿sí? Toda persona, todo ser humano quiere, necesita poder desarrollar su vida y desarrollar su proyecto dentro de un desarrollo comunitario y social en el lugar donde vivió. Eso tiene que ver absolutamente con la salud mental de las personas. Y no solamente con la salud mental de las personas, sino con la potencialidad, porque se van a sentir parte de, al sentirse parte de, surge esa potencialidad que yo siempre insisto, que está en todos nosotros, que hay que saber promoverla. Y siempre pongo como ejemplo, pero nada más lo voy a poner como ejemplo, no lo voy a poder desarrollar ahora, es el fenómeno también hermoso, potente, creativo, que es de la resistencia de la gente de la Chertudi. Eso es un fenómeno social, histórico, político, cultural, porque uno puede preguntarse, y voy a tratar de no irme mucho del tema porque tenía preparado algunas cuestiones bien puntuales, ¿por qué se ataca al núcleo, a uno de los núcleos de la cultura? ¿Sí? Esto tiene que ver, todo tiene que ver con todo. El sistema político, cómo se piensa en una comunidad, cómo se piensa en una cultura, cómo se piensa las nuevas necesidades en salud y en salud mental. Y ahora, bueno, entonces voy un poquito a lo que había preparado. La pandemia nos ha enseñado o nos está enseñando, porque tenemos que ir haciendo una lectura permanente y dinámica de lo que está ocurriendo, que la salud, tal cual la comprendemos o la hemos estudiado hasta ahora, va a haber que repensarla, actualizarla tanto en su manera de comprenderla, de comprender lo que se llama el fenómeno de salud-enfermedad, como pensar y reactualizar los sistemas sanitarios. Y acá viene algo que me parece que es muy importante, que tiene que ver directamente con la cuestión de los AT y los profesionales gerontológicos, que es lo que se ha denominado, ya se viene denominando desde hace un tiempo, son los nuevos servicios personales o los nuevos servicios personalizados, ¿sí? Que han adquirido una relevancia y una importancia muy grande, producto de lo que ha producido la pandemia, es decir, el aislamiento, la pérdida de vínculos, etcétera,
y donde aquel cuidador o personal, en este caso profesionales especializados, van a tener un rol muy importante, ¿sí? Eso es lo que se llaman los nuevos servicios de cuidados personales, que va a haber que sumarlos a lo que se está hablando de sistemas de salud ampliados, ¿sí? Sistemas de salud ampliados. Entonces, ahí, dentro de esta idea, los profesionales AT y los profesionales gerontológicos tienen un lugar sumamente estratégico. Y vamos a tratar de ver algunas cuestiones puntuales en relación a eso. Como decía Juanpi, supongo yo que quizás muchas de las cosas a las cuales me voy a referir, díganme por favor si se está escuchando bien. ¿Se está escuchando bien? Ok. Quizás algunas de las cosas que yo voy a plantear ahora ya lo han visto seguramente en el desarrollo de la carrera, de las cursadas, pero por lo que fui pispeando, chusmeando un poquito el programa, los programas me parecieron muy piolas porque son muy integrales y muy interdisciplinarios y con una mirada completa, digamos, epidemiológica, histórica, cultural, familiar, sanitaria, etc. Me parecieron lindos programas. Ahora, yendo a lo concreto, pensemos, en este momento, y ubicándonos en esa relación tan especial, como decía Juan Pablo, que va a tener el AT o el profesional gerontológico con su paciente. Es el que más tiempo va a estar con el paciente, ¿sí? Y uno piensa, bueno, en las patologías más o menos importantes que van a necesitar un acompañamiento terapéutico. Algunas patologías psiquiátricas serias, delicadas. El psiquiatra, bueno, va a hacer una consulta, habrá una consulta una vez por semana. El terapeuta, el psicólogo terapeuta tendrá sus sesiones con el paciente, 1, 2 por semana, lo que dé la cuestión de los recursos. Pero el que va a estar en vínculo, y acá retomo el tema de los vínculos como cuestión fundamental, el que va a permanecer con un vínculo con más tiempo y con más permanencia, justamente es el acompañante terapéutico. Y acá viene la ubicación tan específica y especial de la T por lo que va a poder aportar al equipo de salud, ¿sí? Sabemos las dificultades que hay para realmente trabajar en forma interdisciplinaria, pero acá entonces viene la habilidad y la formación que va a tener el acompañante terapéutico para poder hacer en ese tiempo prolongado que va a estar con el paciente 3 cuestiones que son fundamentales, que es la cuestión de la observación, la cuestión de la información y la cuestión de la comunicación. Él va a tener mucho tiempo para observar cuáles son las conductas del paciente, cuáles son las reacciones del paciente. Es decir, que lo va a llevar a tener ese segundo componente que es el de la información. Muchas veces, nosotros en nuestra actividad profesional, con el psiquiatra y en ese encuadre así tan específico y tan cerrado, podríamos decir, con el paciente no puede hablar de algún padecimiento o de algunos padecimientos que han sido muy traumáticos para él. En cambio, con una T, cuando entra en un vínculo de confianza diario, en algún momento puede llegar a hablar algo que es clave para su tratamiento y que no lo pudo hablar con el psiquiatra y quizás tampoco con su terapeuta. Veamos entonces qué importante que es ese rol del AT cuando el paciente, por entrar en un vínculo de empatía, de confianza, o por sentirse bien acompañado, ¿sí? Bien en su relación con ese AT, logra decir algo que realmente después para el tratamiento va a ser muy importante. Y entonces acá viene el tercer componente, que es la cuestión de la capacidad de comunicación que tenga el acompañante terapéutico para poder establecer este vínculo con el resto del equipo terapéutico.
De paso, les digo que lo habrán trabajado, por supuesto, ya en las materias, pero que para la T, como para el técnico gerontológico, es fundamental tener un vínculo directo, por ejemplo, cuando son patologías psiquiátricas graves con el psiquiatra, o cuando son, por ejemplo, pacientes de tercera edad o gerontológicos con algún trastorno cognitivo o con algún grado de demencia, el vínculo directo con el médico clínico. Algo de eso después vamos a ver un poquito. Ahora, para entender, me parece a mí, la atención del paciente en la situación epidemiológica actual, en un momento histórico de crisis sanitaria, pero creo que también de crisis cultural, porque no sería bueno para hoy, pero sí es un tema que a mí me interesa mucho, es entender en qué consiste la crisis cultural histórica de esta etapa de la civilización, de esta etapa de Latinoamérica y de esta etapa de la Argentina, donde hay valores que se han ido aflojando, ¿sí? que están produciendo una insensibilización de la sociedad, una pasividad de los ciudadanos. Todo tiene que ver con nuestra profesión, digamos, con nuestra actividad profesional, pero también social y en algunos casos política. Porque recordemos, la política está siempre presente en el sentido de las políticas públicas, las políticas de Estado, las políticas que tienen que ver con el bien común, con el bien de la comunidad. Yo quería puntualizar algunas cuestiones de este contexto que yo le decía, de este contexto epidemiológico e histórico. Puntualizar. Estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre. Desde lo sanitario, pero que por determinados intereses de determinados sectores sociales se crea más incertidumbre. Esto pasa en la Argentina, pasa en otros países. La forma o la manera irresponsable, digamos, de los medios de comunicación de trabajar estos temas que son tan delicados, producen mayor sufrimiento sobre las personas. Hay una irresponsabilidad muy grande de los medios de comunicación. Esto produce entonces lo que desde nuestra especialidad llamamos un estrés crónico y una retraumatización permanente, que se viene sufriendo no desde ahora, desde esta pandemia, sino desde hace muchas décadas. La sociedad argentina ha sufrido diferentes tipos de traumas, que ahora no es el momento para verlos, y esto ha producido impactos sobre la estructura psíquica de grandes sectores sociales, sobre las conductas de esos sectores sociales y sobre una... Luis, Sí, sí. me parece que te perdimos los últimos 10 palabritas. ¿Las podrías Bueno. volver a retomar? Sí, estaba refiriéndome al tema del contexto traumático y retraumatizante y cómo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de cuáles van a ser nuestras acciones. Porque así como todos nosotros estamos en un momento de mucha incertidumbre, de mucho cansancio y de mucha insensibilidad, ¿sí? Y que esto no tiene solamente que ver con la pandemia, sino con la acción iatrogénica e irresponsable de determinados sectores sociales. ¿Ahí se me está escuchando? Digo, Sí, perfecto. ¿sí? Yo digo para siempre mantener este encuadre integral, ¿no? De estos tres campos que yo había definido, el campo clínico, el campo institucional sanitario y el campo histórico-político. No, sin hacer este encuadre integral, no vamos a poder entender las cosas y tampoco entonces vamos a poder tener acciones eficaces. Entonces, ¿cuáles son las reacciones ante este contexto traumático? Tanto de los pacientes como de nosotros mismos,
porque también estamos atravesados, como veíamos en el tema del encuadre, estamos atravesados por este sufrimiento, por este cansancio, por esta rabia, por esta ira, ¿sí? De que entremos entonces en comportamientos que son nosotros propios, y por supuesto en los pacientes y en la familia, algo de eso quiero después retomar un poquito, que inhiben o dificultan nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de entender a fondo, el sufrimiento de los demás, ya sea el sufrimiento individual como el sufrimiento social, ¿sí? Y esto desencadene determinadas conductas, que se llaman conductas de riesgo, donde no nos cuidamos, donde los otros no se cuidan y donde hay un vínculo comunitario también comprometido, vamos a llamar, comprometido. Ahora, como para tratar de ser un poco que esto sirva a los efectos de los estudiantes que van a egresar, traté de pensar dos o tres cuestiones que tienen más que ver con la psicopatología, con la patología con la cual se van a encontrar, y qué tipo de pacientes, de acuerdo a la experiencia mía, personal, en el servicio, en los lugares donde he trabajado, y esta como explosión que se está dando a nivel de la salud mental específicamente y de la gravedad de las diferentes patologías, ¿sí? Yo podría referirme a dos o tres que creo que son las con las cuales van a trabajar más, que son aquellas que se denominan trastornos de personalidad o trastornos borderline, que también son muy parecidas a la estructura psicopatológica en el adicto o en la adicta, o sea, en el tema de las adicciones. ¿Y cuáles son los aspectos clínicos a tener en cuenta en el trabajo ya concreto de la T? En este caso de la T. Después voy a hablar un poquito con respecto a los ayudantes gerontológicos, ¿sí? Cuando estamos con un paciente y conviviendo varias horas por día con un paciente, hay algunos puntos clínicos que hay que tener muy en cuenta. Uno es el de la impulsividad, ¿sí? La impulsividad se puede dar en diferentes cuadros clínicos, pero es algo que tenemos que saber medir porque nos va a dar una pauta del riesgo o es uno de los factores de riesgo en estos pacientes. Otra es cuando hay vínculos conflictivos. Acá llegamos a una palabra, a una idea que es el tema de vínculos, que es fundamental. Cuando hay vínculos conflictivos entre el paciente y sus cuidadores anteriores, sean familiares, o vínculos conflictivos con alguna otra parte de la familia, es un factor de riesgo a tener muy en cuenta. Y ahí el papel del AT puede ser muy importante, ¿sí? Ya sea para hacer de nexo o de comunicador o de facilitador en ese vínculo comprometido o dificultado entre el paciente y su familia o un sector de la familia o un determinado familiar en particular. La otra cuestión es la cuestión de que este tipo de pacientes, ¿no? Estamos hablando de trastornos border, adicciones, también se da mucho en el caso de las anorexias y bulimia. Hay un estado fundamental que algunos autores lo han llamado como un estado de vacío existencial, ¿sí? Que es diferente a la angustia y que es diferente a la ansiedad. Para citar algunos autores, si quieren, y supongo que lo habrán visto, André Green, un psiquiatra y psicoanalista francés, bueno, tiene libros muy buenos escritos sobre la cuestión esta del vacío y cómo ese fenómeno condiciona muchísimo el tipo de sufrimiento y el tipo de conducta que va a tener ese paciente. Será una cuestión más de semiología para explicarla mejor, pero cuando estamos con ese tipo de pacientes, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, como para agregar a esto, podríamos charlar un poquito, unos minutitos, sobre lo que son los factores de riesgo suicida.
se está viendo, todavía no hay estudios de mediano plazo, por supuesto, pero que con la cuestión de la pandemia, la cuestión de la vulnerabilidad social, la cuestión de la fragmentación social, la insensibilidad familiar, la insensibilidad de los estados y de las políticas públicas, los factores de riesgo suicida han aumentado mucho, ¿sí? Han aumentado mucho. Entonces, si la T los va a tener que tener muy presente. Y acá viene, yo anoté 6 factores de riesgo suicida, ¿sí? Para mí el primero es el tema de la soledad. Sumamente importante el factor de la soledad. Si vamos a estar con un paciente que no tiene vínculos sociales, que no tiene vínculos familiares, que no tiene vínculos de amistad, bueno, atente. Tenemos que parar bien las orejas y estar muy atentos. Segundo, es el tema de los antecedentes, lo que en la historia clínica nosotros llamamos antecedentes personales, y es aquellos pacientes que han tenido algún tipo de patología psiquiátrica previamente. Obviamente, la más importante para el riesgo suicida son las depresiones. Sepamos, por ejemplo, que las depresiones, ya estudiado por la OMS, es el segundo problema de salud en el mundo. Las depresiones. Primero, la patología cardiovascular. Segundo, las depresiones. Seguimos. Tercer punto a tener en cuenta, los antecedentes familiares. Debemos buscarlos cuando encontramos si ha habido algún familiar directo, padre, madre, hermano, tío, con alguna patología psiquiátrica. Cuarto punto, el punto de la impulsividad, que ya había nombrado y hablado previamente. Estemos muy atentos a eso, ¿sí? Más allá de que, por ejemplo, siguiendo determinada escuela clínica, la estructura del paciente no sea una estructura psicótica, sino que sea una estructura neurótica, pero si hay mucha impulsividad, atente. Un paciente se puede suicidar igual. Quinto aspecto es el consumo de drogas, ¿sí? Tenemos que estar y buscar bien, porque eso, en esto incluimos por supuesto el alcoholismo, pero es algo que muchas veces no lo puede hablar, no lo puede decir el paciente. Entonces, quinto punto, si hay consumo de droga. Sexto punto son las patologías crónicas, patologías que producen mucho dolor o que producen un estado de discapacidad y que se va alargando en el tiempo. Esto produce un gran sufrimiento en el paciente y es considerado, o lo vemos clínicamente, como uno de los factores de riesgo para el riesgo suicida. Y si me quedan, no sé, unos minutitos más, me gustaría referirme a otro sector de pacientes con el cual seguramente van a trabajar, y sobre todo, pienso yo, los profesionales gerontológicos, que obviamente el tema de los pacientes de tercera edad, y más específicamente la cuestión de las demencias, o pseudodemencias, o trastornos cognitivos moderados o graves. Hay un cuadrito que siempre me resulta útil, que utilizo, que se está hablando de que ya hay una pirámide invertida demográfica, se entiende, ¿no? Hay una mayor longevidad y una menor tasa de natalidad. Por supuesto, esto en determinadas regiones. Por ejemplo, en Cava, Ciudad de Buenos Aires, es así hace mucho tiempo ya. No así en sectores más de la línea del AMBA, lo conocido como el conurbano, con distritos muy populosos y donde el índice de natalidad es muy alto. Pero, pensando en la tarea de ustedes para trabajar con pacientes de tercera edad, se habla de esto de la pirámide invertida, o sea que cada vez va a haber más pacientes de tercera edad. Y ahí tenemos que tener en cuenta muchísimo el burnout de los cuidadores, o sea, la fatiga profesional o la fatiga por el trabajo del cuidador. Yo les decía, anoté también 6 o 7 puntos muy específicos para tener en cuenta en el trabajo con adultos mayores. Una es estar directamente comunicados con el médico clínico. En los adultos mayores, por su edad, generalmente puede haber diversas patologías que existen al mismo tiempo. Son las llamadas comorbilidades
o patologías que coexisten. Eso hace difícil que sepamos qué puede llegar a pasar en determinado caso, en determinado momento. Por ejemplo, un ejemplo muy clarito, el tema de la deshidratación en los pacientes de tercera edad. Ustedes saben, lo habrán visto ya, que se deshidratan muy fácilmente. Y nosotros vemos casos de delirios, pacientes que están delirando, y es simplemente porque estaban deshidratados. ¿Sí? Son cuestiones prácticas, clínicas, cotidianas, pero que los van a ayudar muchísimo en su trabajo. Luego, tengamos en cuenta también que generalmente hay una polifarmacia. Reciben diferentes tipos de medicamentos para sus diferentes tipos de patologías. Esto lo tienen que conocer bien, hablarlo bien con el médico clínico, que sepan cuáles son los efectos secundarios de cada uno de esos medicamentos que toman, etc. Otro punto importantísimo es tener un familiar aliado. Se llama así también cuando tratamos con pacientes psicóticos, porque muchas veces no vamos a poder saber qué hacer o cómo entender determinada reacción de un paciente, y sí necesitamos tener siempre que se pueda, lógicamente, un familiar con el cual podamos conectarnos rápidamente, ¿sí? Y algo fundamental en tercera edad es el respeto por la autonomía. Vamos a querer, como nos ocurre siempre, y sobre todo cuando recién egresamos de una carrera y estamos muy prestos y con muchas ganas de empezar nuestro trabajo, entonces a brindar todos nuestros cuidados, todo lo que hemos aprendido, etcétera, con cada paciente. Pero en el tema de la tercera edad hay que tener cuidado de cuál es el límite, digamos. El límite que si lo sobrepasamos, podemos estar no teniendo en cuenta, no respetando la autonomía del paciente. Aún en pacientes graves, algún grado de autonomía siempre hay. Y eso es muy importante, porque le permite al paciente, aún en un pequeño grado, mantener una cierta confianza en sí, que se dé cuenta que algunas cosas, algunas acciones de la vida cotidiana las puede llevar adelante, etc. Bueno, yo voy redondeando porque ya son como las 11:30. Todo esto, y había notado el tema de los duelos, que es un tema para verlo ya con más tranquilidad, cómo son los duelos que estamos haciendo, los duelos a nivel individual, los duelos en los pacientes, los duelos en la familia. En un duelo hay 4 etapas que hay que conocer, pero ahora no me da el tiempo. Pero como último, para redondear, yo creo que en esta tarea que van a tener, que es hermosa, que es realmente hermosa, donde van a ir aprendiendo muchísimo, donde van a hacer a partir de ahora, y por esto que yo hablaba de los sistemas de salud ampliados, van a ser uno de los actores claves en poder tener políticas públicas de salud eficaces. También van a tener que ir compartiendo, digamos, su experiencia. Va a ser muy importante armar grupos de reflexión o grupos de intercambio para poder ir compartiendo esta experiencia, qué es lo que van entendiendo de nuevo, qué interrogantes se le van planteando, un montón de cosas que en todo caso después quizás desde el EPIP podemos hacer algún aporte en esto que tiene que ver con grupos de reflexión y grupos de intercambio de la tarea profesional. Bueno, por ahora lo dejamos ahí. Genial, Luis, genial. A mí, permitime 2 o 3 reflexiones en función de lo que vos planteabas. Me parece que, como vos decías, el tema del próximo conversatorio, si se desarrolla, tendría que incluir duelos, los tiempos del duelo, las problemáticas de los equipos de salud en identificar esos 4 tiempos. Y 2 o 3 cositas que me parece que habría que retomar en algún otro momento, porque siempre son necesarias. Una es la interdisciplinariedad
Ahí una de las chicas, cuando vos estabas hablando, planteaba que el AT nunca trabaja solo, y es verdad, pero muchas veces está solo con el paciente, y eso, digamos, produce un efecto contraproducente, o digamos, complejo de identificar, porque muchas veces transformamos interdisciplinariedad en transdisciplinariedad. Son dos cosas diferentes. Digamos, no es lo mismo construir un abordaje con la mirada formada de distintos profesionales que un paciente que va pasando por distintas miradas. Digamos, son dos formas que rápidamente se pueden llegar a confundir y en la transdisciplinariedad, nos encontramos realmente solos con los pacientes, todos los profesionales. Sí, sí, sí. Por otro lado, otra de las cuestiones que me parecía muy interesante retomar por ahí en algún otro espacio es la cuestión del modelo médico hegemónico y la cuestión de la especificidad de saberes, ¿no? Que me parece que para los nuevos servicios de salud es un tema que va a tener que entender con claridad. Y por supuesto todo eso en el marco de un modelo de abordaje integral y de la transversalidad de las intervenciones transversales, digamos, donde, digamos, nosotros venimos formados y estamos tratando de formarnos en ese sentido, digamos, venimos formando en ver con un nivel de especificidad en las cosas que hace que después un paciente sea una depresión. Y un paciente no es una depresión. Claro. Un paciente es una persona que por ahí tiene, no sé, 16 años, un montón de una familia, un contexto, un montón de cosas, que padece circunstancialmente este rasgo. Bueno, eso que parece un detallecito, da para una clase, un espacio nuevo. Sí. Así ¿Por que, qué no dejamos, Juan, para ver si hay preguntas, inquietudes? Sí, ahí vamos. O Lorena coordina, no sé. Sí, ahí vamos. Yo un comentario, si les parece, hago. Yo no pertenezco al campo de la salud y lo que más quiero enfatizar y rescatar de lo que acabo de escuchar y que me parece que muchas veces no es común a todos los especialistas y profesionales del campo de la salud es la cuestión interdisciplinar y cómo ustedes están teniendo en cuenta permanentemente conceptos y marcos teóricos, por ejemplo, que tienen que ver con la sociología, con la antropología y cómo van integrando todo eso a las cuestiones específicas de la salud y de los ejes que plantearon. Realmente es sumamente brillante lo que acaban de exponer. Me parece que muy útil para los profesionales que trabajan en esto. Por supuesto, ya anoté los ejes que acaban de decir para futuras actividades, que son muy interesantes. Lo del modelo médico hegemónico me parece algo para discutir y algo que me parece que circula permanentemente. Bueno, y la cuestión de los duelos también. Así que sí, si les parece, el que quiere hablar o el que quiere escribir en el chat para hacer algún tipo de consulta o de comentario, podríamos dedicar un par de minutos para eso. Sí, totalmente. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Nicolás. Buen ¿Cómo día. andan? Hola, Luis, Nico. ¿cómo andan? No, Bien, yo ¿vos? no sé si quería decir algo puntual, pero sí valorar la disposición de parte de ustedes, porque nos sirve mucho para repensar esto de cómo construir equipo, que para nosotros es tan necesario desde el trabajo nuestro, que como vos decías, Juanpi, una vez por ahí se puede sentir en soledad acompañando a la persona, y en realidad si se hace todo un trabajo de transferencia con los profesionales y un profe nos enseñaba un poco de hablar más de interdisciplina, hablar de intersaberes.
O sea que en realidad sería como compartir saberes de cada uno, tal vez de lo que cada uno puede saber, o desde la complementariedad de esos saberes. Porque como que la disciplina es una palabra media más pesada, ¿no? Como disciplina, disciplinar, no suena. Si traemos a Foucault, no muy lindo. Entonces, por ahí saberes, suena algo donde uno más se deja guiar, o nos dejamos guiar entre todos, ¿no? Compartiendo saberes, ya que, como se dice, ¿no? No alcanza con una sola profesión para abordar problemáticas que cada vez se vuelven más complejas, y más en momentos disruptivos como fue la pandemia. Entonces, esta disposición de parte de ustedes, nos parece, creo que todos los compañeras de acompañamiento que estamos a punto de recibirnos, lo valoran, porque está bueno, porque es establecer una confianza también entre los diferentes profesionales, ¿no? Entre nosotros. Porque a nosotros a veces nos dicen, bueno, hay que ubicarse en realidad más que en un lugar de no saber, ante esa persona que estás acompañando. Entonces, el interrogante es cómo ofrecer desde un lugar de no saber ese saber, entre los profesionales, entre el equipo terapéutico. Así que bueno, me parece muy, muy bueno esto de reflotar lo del encuadre, más basado en Gustavo Rossi, que fue nuestro profe titular. Eso también valorarlo, que la UNSADA ha tenido, y tiene, profesores de primer nivel, y están acá en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, y para nosotros, yo diría más que un orgullo, implica una responsabilidad de devolver, a la sociedad lo que a través del Estado, nos ha dado, ¿no? La oportunidad que nos ha dado. Entonces es como que la responsabilidad es mayor aún. Así que bueno, quería valorar eso. Había estado hablando con Luis también, que me había ofrecido mi punto de vista para ver cómo se podía encuadrar la charla y por dónde se podía ir. Así, bueno, queda mucho por delante. Les quería agradecer. Eso. Bueno, Luis, ¿querés vos? A mí me Días. gustaría compartir una cosita. Dale, Juanpi, dale. No, que me parece hiper atinado lo que vos planteás, Nico, me parece que está buenísimo. Y esta cuestión de los saberes, y nos mete también, o yo lo entiendo también, como parte de la cuestión de la interdisciplinariedad, que es verdad que suena pesado, pero mira, a mí me rompió la cabeza, cuando la ley de salud mental incluyó dentro del espacio de terapéutico, digamos, dentro del equipo terapéutico a familiares. Digamos, me pareció genial, la incorporación de los familiares digamos, en el equipo que iba a repensar, las intervenciones, porque la verdad es que los familiares, así como los AT y como los allegados a los pacientes, tienen una cantidad de información, de saber sobre lo que padece, esa persona, que digamos, tiene un valor inmenso. Yo realmente, honestamente, te cuento que el ejercicio de trabajar interdisciplinariamente a mí me ha hecho, aprender de otros profesionales infinidad de cosas, pero infinidad de cosas. O sea, digamos, todo lo que siempre cuento que a mí me formó la Universidad de Buenos Aires y me deformó la clínica. Y la verdad, estoy casi tan contento de mi formación como de mi deformación. Así que sí, totalmente de acuerdo con lo que vos decías, Nico.
Juan Pablo, estaba María Rosa levantando la mano. Sí, ¿Cómo andas, María Rosa? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andás? Bueno, en principio, como mi compañero Nicolás, también quiero agradecer eh, por los contenidos y por darnos la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. Y bueno, sobre los temas abordados, la importancia de la transferencia y mucho más de la contratransferencia, que es lo que tiene que entender el AT. Y bueno, y el trabajo interdisciplinario, que por supuesto, en mi entender, todo se puede construir, ¿no? Con las especificidades de cada uno y bueno, aprender de cada uno y a través de la escucha para lograr un trabajo en equipo. Así que bueno, les agradezco mucho, entendiendo, por supuesto, que no podemos hacer un trabajo solo, que debemos articular con otros actores, con otros profesionales, unificando saberes de cada uno. Y bueno, la verdad que me gustó muchísimo, así que les agradezco por esta oportunidad de haberlos escuchado. Buenísimo, muchísimas gracias. bueno, gracias a vos por estar. Gracias, Leo María algunos Rosa. comentarios del chat. Mariano Pinedo dejaba saludos y comentaba muy interesante ambas presentaciones. Laura, felicitaciones por crear estos espacios tan enriquecedores, gracias. Gladys, felicitaciones por darnos este espacio que nos da herramientas para nuestra profesión. Luciana, excelente exposición. Pensar en trabajo interdisciplinario es preciso para abordar la problemática post-pandemia y generar dispositivos alrededor de las necesidades que se vayan presentando. Gracias. Romina, creo que es fundamental trabajar acerca de la transversalidad de los saberes para un abordaje integral de los diversos padecimientos de las personas. También me parece interesante el trabajo mancomunado entre los AT. Lili, excelente presentación, con mucha información, con mucho conocimiento y como decían, el trabajo interdisciplinario es muy importante, así como en equipo. Estoy con un proyecto preventivo en salud mental, estoy muy agradecida por la invitación. Y había otra mano levantada. Sí, creo que era la mía. Sí, sí. Sí, bueno, yo primero quería agradecerle a Ana por la invitación, y a los compañeros que disertaron o que formaron parte de este conversatorio. La verdad que para mí es muy enriquecedor. Solo para comentar que todo esto que hemos estado hablando, o sea, la verdad que esto es un disparador para un montón seguramente de otros encuentros y otro tipo de charlas, pero bueno, para comentarles, seguramente muchos de ustedes saben que desde el Ministerio de Salud de la provincia estamos tratando de transformar el modelo de asistencia en salud mental, de realmente llegar a cumplir, como decía hoy, con lo establecido en la Ley de Salud Mental, que consiste ni más ni menos que en la restitución de derechos de los pacientes con patologías mentales que hoy se encontraban o estamos en un camino de desenmarañar toda esta falta de derechos y de sistemas, de situaciones muy anormales y deshumanizadas en el trato en los distintos lugares de salud mental. Para eso estamos trabajando en toda la provincia, pero específicamente en nuestra región sanitaria, con la conformación de centros de día. Casualmente este miércoles vamos a hacer una firma de 2 convenios, uno en la ciudad de Carmen de Areco y otra en la ciudad de Varadero, para la creación desde cero de centros de día, en donde esta interdisciplinaridad que tanto estamos hablando va a ser el esquema fundamental de atención, en donde también tenemos que tratar de propender a que la AT se incorpore a todos estos equipos interdisciplinarios, no solo en salud mental, sino en todos los otros servicios que tienen que ver con el cuidado de adultos mayores y del acompañamiento de otro tipo de patologías. Así que muy agradecido por la invitación, muy enriquecedor para mí, y le quiero dejar la tranquilidad a muchos de que se está trabajando desde un estado realmente presente, a pesar
de todo lo que nos produjo en cuanto a lentitud la pandemia, porque estuvimos focalizando durante un año y medio largo energías puestas en la lucha contra la pandemia, pero asimismo, en el mismo momento en donde la salud mental deja de ser un programa para el Ministerio de Salud y pasó a ser una subsecretaría, en donde tiene roles preponderantes, donde tiene un presupuesto propio, y se ha podido trabajar en la contención de los pacientes con COVID, de las familias de los pacientes y sobre todo de los equipos sanitarios y los equipos de salud que trabajaron en esta pandemia. Y ahí también fueron incluidos los acompañantes terapéuticos en algunos servicios en formación de salud mental que estaban en los hospitales municipales, así que darle una especie de tranquilidad. Yo tengo una visión muy positiva de lo que va a ser la transformación del sistema de salud, si seguimos con este camino de presencia fuerte del Estado, y que la salud mental va a tener un rol preponderante y todos los compañeros y todas las áreas que tienen que ver con el acompañamiento de los sistemas de salud van a tener seguramente el lugar que se merecen y que ocuparemos todos en un trabajo interdisciplinario en donde todos nos merecemos estar. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Soy muy reiterativo, pero la verdad que ha sido un placer. Ana, te vuelvo a agradecer y por supuesto quedo dispuesto a próximas invitaciones para seguir compartiendo estos espacios. Lore, quisiera hacer un saludito, si me permitís. Sí, sí, adelante. Bueno, buenos días, mediodías a todos, a todas. La verdad es que un placer haber compartido este encuentro. Hola, no los pude saludar al inicio, estaba con serios problemas tecnológicos y de parte en desplazamiento físico, pero bueno, la verdad es que no me lo perdí, lo escuché atentamente, me parecieron absolutamente necesarias las intervenciones. Comparto lo que decía Lorena de la exactitud y lo justo de plantear la transversalidad desde las diferentes disciplinas. Me gustó mucho, Luis, cómo abordaste la cuestión del arraigo, la cuestión de la territorialidad. Y bueno, Juan Pablo, cuando hablaba yo tenía una catarata de reflexiones relacionadas con no solamente el paciente y el terapeuta, sino el docente y el alumno, los equipos de trabajo, que en este contexto de pandemia estaban atravesados por la cotidianidad de los hogares y que tanto ha afectado y que seguramente tantos nuevos desafíos desde la salud, desde lo mental, desde las prácticas, desde la educación nos va a dar. Así que celebro este encuentro, que estén los estudiantes, las estudiantes de acompañamiento terapéutico, que esté Walter, que es el director de la región sanitaria cuarta acá en nuestra sección. Y la verdad es que me parece clave que sigamos trabajando, que sigamos articulando y que sigamos compartiendo reflexiones y saberes desde la Secretaría de Relaciones Institucionales que tengo a cargo de la universidad, junto con Lorena, que es la directora de Políticas de Arraigo. Intentamos hacer un poquito esto, abrir más allá de lo académico las relaciones de nuestra universidad y los temas que interesan a la comunidad hacia los territorios, hacia los profesionales, hacia las personas en general. Así que, bueno, seguramente ya tenemos disparadores, Lore, para trabajar junto con el EPIP, junto con... Todo anotado. Lo sé. Para un próximo encuentro que espero que sea pronto. La verdad que ha sido un lujo desde nuestra cátedra de arraigo poder estar debatiendo estos temas que son los temas, ¿no? Sí, bueno, me alegro que funcione, que nos haya servido a todos. Lacan dice que el dispositivo terapéutico es un dispositivo para pensar, así que si nos salió, está buenísimo. Bueno, muchas gracias también por la invitación, espero que hayamos sido útiles. Muy enriquecedor. Sí, por Gracias supuesto, a todos y todas. por supuesto. Gracias a todos y a todas por la participación y felicitaciones y gracias especialmente a Juan Pablo y a Luis por todos los aportes que han hecho. Bueno, y bueno, esperamos encontrarnos en unos días en el próximo conversatorio en torno a estas temáticas tan centrales.
A ver si lo Perfecto. hacemos presencial. Vamos a ver si aprovechamos la nueva Estaría bueno. normalidad y lo hacemos Estaría presencial. bueno. Vamos por Estaría ahí. bueno. Sí, vamos por ahí. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias.